Bienvenidos a este nuevo espacio de la Semana Internacional de Coaching. Sí, hoy hablaremos de aprendizaje de la mano de Ana Cristina y hoy los acompaño para presentar e introducir a esta ponente del día de hoy, maravillosa colega, de verdad, en las interacciones que he tenido con ella, que han sido muy específicas, pero muy efectivas. Yo veo en Ana Cristina un potencial enorme en el desarrollo del coaching. Y bueno, miren, ella es de Maracaibo, Zuliana, pero está residiendo en Caracas y se inició en el coaching como con su mayor inspiración de su hijo, quien era futbolista, quiere jugar fútbol, y eso la motivó a incorporarse en el mundo del coaching, ¿sí? Creadora del modelo Humanidad Estratégica, ¿sí? Aplicado al deporte, al liderazgo y equipos, una super contribución al mundo del coaching. Basado en los valores de integridad, humanidad, respeto, excelencia, lealtad, compromiso, y lo podemos identificar en cada interacción con ella, todos esos valores. Una de sus frases que la describe, ¿sí? Cuando haces lo que amas y amas lo que haces, el éxito se convierte en tu compañero. Ahí identificamos sus valores y esa excelente profesional que nos acompaña. Ana Cristina, abogada, ¿sí? De la Universidad del Zulia, de la Luz, doctor en recursos humanos y en alta dirección empresarial, máster en coaching educativo e inteligencia emocional, máster coach acreditada por la GCC, programa de centros de altos estudios de coaching, coaching deportivo profesional, organizacional y de equipos, moviéndose en esas diferentes esferas. Ujú. Diplomada en neuropsicología aplicada al deporte y competencia de alto rendimiento. Certificada en psicología del deporte para el desarrollo de atletas. Diplomada en psicología del deporte en la Universidad Católica Andrés Bello. Es expresidente de la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo. Eh, su su periodo fue desde 2024 a 2025 y es un miembro activo de ICF en el capítulo Venezuela. Y por eso hoy nos acompaña con esa bandera, con esa gorra de profesional, colega y coach de ICF en la Semana Internacional de Coaching. Y hoy nos trae un tema maravilloso, un tema espectacular. Yo me conecté súper bien con el tema cuando empezamos a hablar de la grilla y cuando me enteré que la propuesta venía de Ana Cristina, pues yo encantado. Ahora sí, Ana Cristina, cuéntanos un poco de qué tema nos traes hoy. Así es. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. Importante, Romney, voy a aclarar que soy expresidenta de la Federación Internacional de Coaching Deportivo y presidenta de la Asociación Uh, Venezolana de Coaching Deportivo, porque son Muy dos bien. organizaciones distintas que están relacionadas, pero que es importante para los coaches deportivos tener la distinción y pues saber de qué va una y otra. Así que bienvenidos, voy a permitirme compartir pantalla gracias a toda esta gente querida que está aquí, que son personas asiduas a nuestras actividades de coaching deportivo y que, bueno, están presentes siempre apoyando y desarrollándose para marcar una diferencia en este mundo del coaching. Ahora sí quiero compartir pantalla, pero no me deja. Ay, ¿no te permite? A ver, denme un segundo. Vamos a ver por aquí. Bueno, también mientras No, si hacemos el tienes break, opción para compartir, Sí, aquí sí. está abierta la muy opción para bien. compartir. Mientras ella termina de compartir, también comentarles que nos Sí. acompaña Dalia Borregales, nuestra presidenta del capítulo Venezuela. Jefa, aquí estamos. Gracias, gracias. Dice que está parado por otro participante el compartir pantalla. Debe ser que Ah, está. ya Ujú. va. Déjame hacer algo, ya va. Voy a decirle compartir y después A dejo de ver, compartir porque algo está haciendo ahí. vamos a ver si ya. Ahora sí. Ok, voy a colocarlo modo presentación para iniciar. Así que esta conferencia que hoy les ofrezco, que les voy a brindar con mucho cariño, se trata de esos que en deportes y en la vida también se nos presenta muchas veces ante
el fallo, el error, el que las cosas no me salen. Entonces, por eso inicié con esta interrogante: ¿fracaso o aprendizaje? ¿Cómo lo tomamos cada uno de nosotros? Y de aquí parte este título, este subtítulo que se llama El viaje del error a la motivación en jóvenes atletas. Así que me gustaría que en el chat nos comentaran si han tenido la experiencia desde el error y desde cómo lo han visto en un principio y de qué se han dado cuenta hasta ahora con relación a cuando ustedes fallan, sea en su deporte, sea en la vida, en su profesión, que las cosas no les salen. Me gustaría que compartieran por el chat mientras yo voy fluyendo con la presentación. Y Ronnie Muy bien, me yo cuenta, me va a contar. te voy contando los Así es, comentarios, ¿sí? Perfecto. Bueno, así es. nos dice Wanda que si ha tenido errores muchos, Ujú. ¿sí? Mucha frustración, nos comenta Alejandra Cardoso. Aprendizajes múltiples, nos comenta Wanda, desde muchos errores también muchos aprendizajes. Ay, excelente. Fíjense, Ernesto dice, soy orientador técnico de fútbol infantil y estudié en Canadá, supongo. No, en Canadá, Chile. Ernesto Tisconia es un Sí, coach deportivo certificado también. Mm, Gracias por estar. Bien, fíjense que además de esta gran interrogante hay otras que se derivan, entonces nos preguntamos si el error es una herramienta de crecimiento, nos preguntamos si esto influye en la transformación, si se trata de controlar o gestionar estas emociones que se derivan de un fallo, de un error, si lo consideramos un amigo o un aliado. Y acá yo te digo, ¿están listos para cambiar paradigmas? Entonces, iniciemos. Es importante, voy a dejar de compartir porque les voy a contar, y esto la verdad es fundamental para esta conferencia, porque de aquí vamos a partir del caso de Carlos. Carlos es un coachee de hace unos años y es el protagonista de esta historia, porque vamos a viajar y a desarrollar esta conferencia con la experiencia de Carlos en una sesión de coaching deportivo. Hace 2 años, Carlos, un delantero centro de solo 15 años, llegó a mi programa Mente Pro Atleta de coaching deportivo y de entrenamiento mental. Por supuesto, quien me contacta es su mamá ante la inquietud de que Carlos estaba fallando constantemente, cometiendo errores, se paralizaba, no fluía en el juego, era como que se escondía detrás de otros compañeros y la gota que derramó el agua fue el fallar un penal decisivo, donde además Carlos comenzó a experimentar las críticas de sus compañeros de equipo, imagínense. Los compañeros de equipo lo señalaban, echaban broma entre ellos y le decían que eres un tronco, pana, eres un tronco. Así que, además de eso, el entrenador lo empezó a dejar en la banca. Imagínense lo que eso significaba para Carlos. En la sesión, Carlos me comentaba que en ese momento él tenía un autodiálogo y se decía a sí mismo: no sirvo para esto, no soy bueno, mis compañeros no me aceptan, soy un fracaso, no confían en mí, el entrenador no confía en mí. Bueno, y para de contar todas las frases y todos esos pensamientos y esas creencias que estaban avasallando la mente, la cabeza de Carlos. Aquí es importante destacar, fíjense, la edad, son 15 años, la adolescencia, que es una etapa crucial en el desarrollo emocional y social de nosotros como personas. Por supuesto, para Carlos, y así lo manifestaba él, el ser señalado por sus compañeros de equipo tiene un impacto significativo porque obviamente la aceptación y el reconocimiento del grupo son fundamentales en esta fase de la vida. Así que sabemos que los adolescentes buscan pertenecer siempre a un grupo y ser aceptados por sus pares.
¿Para qué? Para este factor contribuye a la autoconfianza y a fortalecer ese sentido de identidad. Así que imagínense la presión social de Carlos, abrumadora en esta etapa, y las opiniones de los compañeros, que influían muchísimo en cómo se veía a sí mismo. Estamos hablando del autoconcepto. Sin contar con que el fútbol es un deporte de equipo y las conexiones con sus compañeros son esenciales para el rendimiento y el disfrute. ¿Qué pasaba con Carlos? ¿Estaba disfrutando? Evidentemente no. ¿Estaba motivado cada vez que iba a un partido? No, no estaba motivado. Más bien, e inclusive no festejaba los goles del equipo. Estaba desde la banca, muchas veces desconcentrado, que sabemos que los jugadores cuando están en banca deben estar más que más metidos en el partido, atentos de lo que está ocurriendo para que en caso de que el entrenador decida meterlos, ya están, ya saben, ya tienen en su cabeza la estrategia de su actuación, de cómo va. Y pues Carlos no estaba muchas veces concentrado y todo porque se repetía a sí mismo todas esas frases y palabras que que acabo de comentarles. Ahora quiero preguntarles cuántos de ustedes conocen a un Carlos en su vida, o cuántos de ustedes han sido un Carlos en su vida, sea deportiva o sea en su vida del día a día, o un hijo que está experimentando esto mismo de Carlos. Ahora sí voy a compartir nuevamente pantalla y quiero ver los comentarios. Mira, por ahí en los comentarios tienes que sí, levantan la manito de que sí han sido, también hacen referencia a que han tenido a alguien como un nieto, he sido y ha conocido desde la experiencia propia o de alguien cercano. Yo por ahí, mi hijo. Sí nos Así, pasa, sí nos pasa. así es. Y esto es común y corriente. Fíjense que Carlos, cuando llegó, miren todo lo que él creía y cuál era la definición de sí mismo que tenía a raíz de él, digamos, identificarse con el error o con el fallo. Fíjense que hay un estudio de la APA que dice, atletas que normalizan el error tienen un 40% más de probabilidades de persistir en el deporte, porque como les decía en el video que publiqué en las redes sociales, hay un 70% de jóvenes atletas menores de 13 años que abandonan el deporte porque es que no soportan esa presión del error. Y esto viene muchas veces. ¿Y por qué me presiono? Porque primero me importa lo que los demás digan. Quizás los padres en ese momento no están siendo efectivos en la comunicación y están, en lugar de apoyar, presionando. Y el entrenador no sabemos cómo maneja, que esto también se ve muchísimo en los equipos, no solo en el fútbol. Yo traje el fútbol, pero esto se da en cualquier deporte. ¿Cómo el entrenador se comunica? ¿Cómo el entrenador le da feedback a sus jugadores? Entonces, de allí, desde esa presión, muchos muchachos desisten de continuar practicando un deporte. Vamos a ver. Un momento que ahora... Ok. Esta conferencia la diseñé yendo en todo el paso a paso o un viaje experiencial de este proceso de coaching deportivo que yo llamo la transformación, el inicio del viaje y es el cómo. Acá yo apliqué con Carlos algunas herramientas que vienen de la psicología y también del coaching, propias del coaching, porque utilizamos las preguntas. Hay una diferencia entre enseñar una herramienta que se puede hacer, ojo, en una sesión de coaching deportivo, tú puedes enseñar, aunque nosotros que somos aprendizaje, pero puedes parar la sesión y si tú eres un experto en otra disciplina, puedes incorporar, por ejemplo, si tu coachee, incorporar esa estrategia, eso sí, diciéndole, esto no es coaching, esto viene
de la psicología del deporte, o esta estrategia viene del entrenamiento mental, o del mindfulness, o del neuroentrenamiento, de la programación neurolingüística. Eso es importante, hacer esa distinción para que no haya confusión de lo que es coaching y qué no es coaching. Así que, por ejemplo, si tu coach llega la primera vez a una sesión y tú ves que está estresado, obviamente no tiene mucha confianza todavía porque vamos a co-crear la relación, vamos a establecer los cimientos dentro de esta, y luego la co-creación, o esto ocurre de manera simultánea, donde yo me voy a explayar, a abrir como un coach que te va a apoyar, que te va a acompañar en ese proceso, y le doy toda una explicación para que él se sienta en un espacio seguro. Si yo veo que él está estresado, puedo invitarle a que vamos a respirar. ¿De dónde viene la respiración? Son técnicas que utiliza desde el entrenamiento mental, el mindfulness, la psicología del deporte. Hay muchas técnicas y tú puedes ayudarle a que él se relaje. También le sirve al coach porque finalmente van a ser dos energías que van a estar conectadas dentro de una sesión. Entonces, fíjense, ese es un ejemplo de aplicar una herramienta que no es propia del coaching dentro de una sesión de coaching. ¿Te parece si hacemos una estrategia del mindfulness donde vamos a practicar la atención plena de esta manera, tal y tal, antes de iniciar la conversación? ¿Sí? Ok, allí va. Entonces, con Carlos yo apliqué, entre otras herramientas, las que les voy a mostrar aquí. Tenemos una herramienta ante esta situación que les comenté de Carlos, de cómo llegó a mi sesión con ese autodiálogo negativo, que se llama la carta a mi yo del futuro. Esto es una herramienta que utilicé con él, donde el objetivo era que Carlos pudiese observar, tomar conciencia, esa primera competencia de la inteligencia emocional, autoconciencia, y poder hacer el cambio de eso que él creía hasta ahora. Entonces, ante el no sirvo, estas son expresiones de Carlos, ¿ok? De mi bitácora como coach. Estoy autorizada para compartir. De todas maneras, y cambié el nombre, pues está protegido ante la confidencialidad, que también es parte de la ética profesional del código ético nuestro de la ICF. Entonces, ante el no sirvo, soy un fracaso, no soy bueno para esto, se logró cambiar a soy un aprendiz en progreso. Soy un aprendiz en progreso, estoy aprendiendo. Esto significa que de ese error voy a aprender. Durante el ejercicio, el coachee escribió cómo quería sentirse a futuro. Él se proyectó un año hacia el futuro y cómo él se quería sentir. Y él expresó entre otras cosas, confío en mis decisiones. Confío en mis decisiones. Entonces aquí vemos una manifestación de autoconfianza, una declaración que sabemos que el lenguaje hace realidades. Entonces ya estamos comenzando aquí a hacer una transformación y un cambio a través de preguntas, acompañando a ese coachee a que busque esas respuestas dentro de sí. También, ¿qué habilidades deseaba desarrollar? Él quería rematar con tranquilidad, no con estrés. Rematar en fútbol es que supongamos, rematar hacia la portería, es que hace un chute para tratar de meter el gol, para meter el gol. Y él estaba fallando, eso que es parte de su función de un delantero centro, esto es parte de su función, meter goles. Y él estaba fallando muchísimo justamente por todas las creencias, y mientras más fallaba, se derrumbaba. Entonces aquí estaba comenzando un proceso, como yo llamo, un hackeo mental de todos esos circuitos neuronales trabajando para hacer el cambio, para engrosar lo que sí era positivo para él, lo que le iba a funcionar, lo que le iba a servir, y hacer más finita esas redes neuronales de aquello que no le suma. También, ¿cómo manejaría los errores? Esto es importante porque no solamente es la autoconciencia, sino también la acción. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, él decía, lo usaré como feedback, como retroalimentación, para revisar qué debo cambiar. Es decir, como una información importante y relevante que me está dando me están dando esos fallos, esos errores,
para yo tomar la decisión. Clave al finalizar y leer su carta. Él dice, me siento más seguro, o escribió, me siento más seguro, más tranquilo. Fíjense que está declarando. Ahora tocaba aplicar esto en el día a día, entrenarse él en que voy a identificar, voy a ver para qué me sirve esto y cómo lo manejaría. Entonces ya en su mente está el me siento más seguro y más tranquilo. Este ejercicio está basado en la teoría de autoeficacia de Bandura, que dice que visualizar el futuro fortalece la confianza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya saben que pueden dejar sus comentarios o comentar o aportar algo y pueden interrumpir en cualquier momento de la disertación. Otra herramienta que utilicé con Carlos es la técnica STOP. Yo recuerdo cuando estudiaba psicología del deporte que era una de las técnicas y de hecho que más me encantaba. Me encanta, me gusta muchísimo porque en lo personal también la aplico. Acá la adaptamos al coaching y por eso hablamos de herramienta del coaching porque hacemos preguntas en la sesión. No es que yo voy directamente a hacer un entrenamiento mental contigo, o sea, no me voy a quitar el sombrero de coach para ponerme del entrenador, sino que yo primero voy a trabajar con todo lo que es el proceso de coaching y luego repasando todo esto que estamos aprendiendo, construimos y, ok, ¿y qué vas a hacer ahora? Bueno, voy a pensar, voy a respirar, entre otras. Entonces, esta técnica del stop es para gestionar las emociones en tiempo real. Todo eso que se produce en mis pensamientos y que me genera una emoción, ya sabemos que está relacionado con un tema, la emoción con un tema biológico, simplemente se viene y que es lo que nosotros como seres humanos cuando nos entrenamos en inteligencia emocional hacemos, es gestionar las emociones y buscar usarlas a favor. Para cambiar los pensamientos, entonces, el autodiálogo negativo, pausar la frustración durante los partidos, entre otras. STOP es un acrónimo que en inglés que dice S de stop y esto es para, así como está la manito en el trasfondo, para, o te imaginas un stop grande en la cancha, dependiendo de tu creatividad, como lo quieras hacer. En este caso, él paraba, él decía pare, pensar en qué es lo que está pasando y respirar profundamente. Acá hay una respiración que es una respiración profunda, inhala 4, exhala 6, inhala 4, exhala 6. En un partido tú no te puedes, como digo yo, coloquialmente clavar, hacer esta técnica de hacer 7 ciclos. Fíjense, 4-6, 4-6 es un ciclo. No puedes porque no hay tiempo, entonces perderías el enfoque y la concentración. Pero sí puedes hacerlo en unos 3 ciclos o 2 respiraciones y ya eso te va a cambiar ese patrón, eso que tú estás pensando, ya va a haber allí inmediatamente un cambio. Entonces, después de que tú haces eso y todo esto ocurre muy rápido, viene el think, que es pensar. ¿Y qué es lo que voy a pensar? Ok, ¿qué necesito ahora? Enfocar en lo que está pasando en el partido. Yo esto le llamo una actitud mindfulness. Estar presente en lo que está pasando en el partido, no en lo que está pasando en mi cabeza que me gatilla otras cosas, que me paraliza, que me distrae. Aquí hay que estar enfocado. Entonces, además de eso, yo me pregunto, como coach, ¿qué puedo controlar? Obviamente, si es en una sesión, estas preguntas las haces tú, pero cuando ya ellos salen de la sesión, el ejercicio les queda y lo pueden practicar a manera de autoconciencia. Por eso es que decimos que ya después, esto que sale de la sesión, ellos lo pueden usar como un entrenamiento a posteriori y se les guía ya no como un coach, sino como un mentor o como un entrenador mental. Así que él manifestaba, ok, ¿qué puedo controlar? Mi posición corporal. Él decía, por ejemplo, lo mismo que dice en la siguiente, que es observe, que es escanear el campo y ajustarse. Que el portero se tira a la izquierda,
y él ya sabe que él debe practicar, voy a la derecha, ¿no? Se tira a la izquierda, yo voy a la derecha. Entre ellos, entre los jugadores se conocen y ya tú sabes quién es quién y cuáles son las tendencias, esos patrones. Entonces, esa observación y ese escanear el campo y ajustarse a eso es fundamental porque allí estás recibiendo una información. Luego tenemos el proceed, el proceder con afirmaciones. Entonces, aquí haces un cambio de ahora sí, jugamos. Y es cuando tú te vas a la acción. Pero fíjense que todo esto pasa muy rápido en tu cabeza. Y en la medida en que estamos trabajando esto en una sesión de coaching donde estamos indagando cuál fue el pensamiento, qué necesitas hacer, qué cosas debes hacer diferente, qué está en tus manos llevar a cabo, etcétera, etcétera, vamos registrando y ya comienza ese hackeo mental. Ok, ¿cuál fue el resultado? Después de practicar este ejercicio, además que Carlos redujo sus momentos de bloqueo, por supuesto, en 3 meses en un 70%. ¿Qué pasó? Nosotros trabajamos, además, recuerden, con objetivos, que es en la primera sesión nosotros vamos estableciendo un objetivo de la sesión y en la siguiente nos vamos por el camino que el coach diga. Generalmente hay un problema, una situación, un planteamiento para ellos, ¿no? Que te traen a la sesión y todo lo que viene después, todo lo que el coachee decide que quiere trabajar, está conectado con, vamos a llamarlo, con esa situación que se transforma en una gran meta y que después en las sesiones vamos trabajando paso a paso con objetivos que se van estableciendo para lograr, por eso es que es un proceso. Así que acá no es que vamos a evitar fallar. Recuerden que el fallo y el error son parte del deporte, son parte de la vida. El tema es que haya un cambio de paradigma como en la pregunta inicial. Y aquí hay otra herramienta y esta, antes de explicarla en detalle qué fue lo que pasó con Carlos en esta herramienta, les voy a invitar a que la practiquemos. Así que les voy a pedir que si tienen lápiz y papel, chévere. Si tienen buena memoria, bueno, vamos a usarla. Tienes una Mira, pregunta, Ana Cristina. Adelante. excelente. Tienes una preguntita que nos deja por aquí. Ay, Milva. pero ya la perdí. No. Sí, yo tengo una pregunta. Cuéntanos, Adelante. Milva. Ajá, cuando dice que hubo una reducción del desbloqueo, me gustaría saber cómo se midió, qué instrumento utilizaste, si fue cualitativo, cuantitativo. Ok, nosotros tenemos a ver, nosotros le pedimos indicadores al cliente y en este caso utilizamos, él nos dice, ¿cómo vas? O sea, le preguntamos, ¿cómo vas a saber que se ha dado esto? Bueno, si yo reduzco este porcentaje si tengo, por ejemplo, un 90% y lo reduzco ya en un 70%, bueno, ya estoy encaminado. Yo tengo un escalafón. Con Carlos fue verbal. Él habló de sus indicadores y habló de número pues, cada vez que estuviera en el campo de juego, de si él hacía, suponte, 4 chutes y fallaba uno, ya allí íbamos colocándole un porcentaje a esto y podíamos determinar. Generalmente nosotros no utilizamos dentro de esta validación un instrumento como tal, sino lo que el coaching me va diciendo que es la manera de saber, de medir el éxito que él tiene. Sí tengo una manera de transformar esto en números, pero en este momento y lo podía haber traído en este momento para mostrarles, pues no lo tengo. Donde vamos transformando el porcentaje dependiendo de sus intervenciones, y que más o menos él sabe en un partido cuánto es un mínimo de chutes y de fallos. Así que dependiendo de cuánto es digamos, el universo de acciones positivas o efectivas
y no, de aquí sacamos el porcentaje. Así que no sé si respondí tu pregunta. Y además que te complementan, Arquis, con el siguiente comentario. Los atletas Adelante. son bien numéricos. Ellos muchas veces generan las métricas. Así es. Sí, es que las métricas generalmente, o por lo menos en este club, las genera el entrenador y el entrenador les da la información. Pero eso es una cosa y lo otro es el indicador que él nos va a decir a nosotros, a ver, que el coachee nos va a manifestar que le va a servir a él para saber que se está desplazando. Entonces, en el caso de Carlos, él hablaba de, bueno, yo en un partido tengo 4, tengo 5 intervenciones y de allí si fallé dentro de ese partido, supongamos 4, entonces claro, tú divides el porcentaje y lo sacas por partido. Pero la métrica oficial, quien la tiene es el entrenador, que no sirve, ¿no? No funciona. Pero a mí me gusta mucho lo que el coaching me da, porque eso es lo que él reconoce y sobre todo si es un niño. Esta información del entrenador nos sirve, pero también vaya a saber qué es lo que ellos están sintiendo en ese momento. Así que de esa manera lo trabajamos. Yo inclusive hacía estas tablas dinámicas con todo, iba alimentando los porcentajes cuando debía ser algo como que matemático, pero últimamente estamos trabajando con lo que el coachee observa y bueno, y si hay alguna información que venga del club, bienvenida sea. Muy Listo. bien. Mira, ¿Alguna otra sí. pregunta? Bueno, solo tienes otra contribución de aquí de Adelante. Ans Irilis. Dice que, bueno, los mismos entrenadores llevan las estadísticas. Eso puede ser un input para que el mismo conozca el desplazamiento. Así es, Sí, en así este es. contexto deportivo siempre el tema estadístico es muy relevante, ¿no? Así es. Es una información importante, no obstante, lo vuelvo a decir, en coaching, el mismo coachee fija sus indicadores. Entonces, si para él se verifican esos indicadores, él va a tener ya un desplazamiento aparte de esa información que sí es relevante, que complementa, pero si para el coachee él está viendo una evolución de acuerdo a lo que él señaló, pues seguimos avanzando con eso. Eso es lo rico de acá, que el coachee es el que tiene la verdad. Obviamente, pues hay unos datos matemáticos, científicos específicos que nos van a servir y que también nos funcionan a nosotros para marcar un éxito en general. Así es. Bien. Vamos entonces con esta práctica. Tengo Sí, una intervención, si me permitís. adelante, adelante, Ernesto. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Ana Cristina, ¿todo bien? Y buenas tardes para todos. No olvidemos que estamos hablando, tú en el principio dijiste que estamos hablando de niños, porque 13 años no deja de ser un niño, ¿verdad? 15, 15. Y en eso siempre hay que priorizar primero lo que conlleva eso, porque hablamos de estadísticas y un montón de cosas, pero a esa edad llevar estadísticas del club, que el club lleve estadística del niño, puede llevar un seguimiento, pero no sé si estadística, porque ahí tenemos que priorizar la felicidad del niño en realidad, ¿no? Nuestro aporte como orientador es obviamente que enseñar, pero sin perder de vista que estamos trabajando con el niño, ¿verdad? No nos podemos enfocar mucho a veces en las estadísticas y en las cosas que pasan y perder la visión que estamos trabajando con niños y sigue siendo niño, porque 13 años, 14 son niños, hasta 15 años, pues ya 15 ahí ya años. cambia, ¿verdad? Así es. Simplemente eso. Gracias por tu aporte, Ernesto. Ciertamente, bueno, Carlos tenía 15 años cuando hicimos este trabajo. Ciertamente es lo que a ellos les manifieste o les permita sentir esa felicidad, la satisfacción. En este caso, el club se lleva estadísticas, es muy riguroso con eso, lo cual también implica una presión para ellos porque es un tema de competencia. No obstante, funciona, nos funciona como información relevante y que además es un dato
o son datos que para nosotros pues nos permite enriquecer la bitácora y con unos resultados pues bien establecidos. No obstante, como dice Ernesto, no hay que olvidar, es mejor dicho, recordar que estamos tratando con niños y adolescentes y que ellos tienen su verdad a su nivel. En el caso de los deportes, sabemos que los muchachos, aunque tengan cierta edad, siempre van a estar más maduritos que los niños o adolescentes de esa edad que no practican deporte, por muchos motivos. Bien, vamos entonces a comenzar con esta práctica. Les voy a pedir que se den un tiempecito que va a ser vamos a darles un minuto para pensar en un error que ustedes hayan experimentado. O sea, váyanse a ese error en este momento, identifíquenlo y van a mirar también qué se dijeron a ustedes mismos en ese momento cuando ocurrió ese error. Eso lo puedes anotar, güey. Si tienes la memoria buenísima. Pues. Un minutico para eso. ¿Ya lo tienen? Ok. Ahora van a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué dato o información me dio este error? O sea, ¿para qué me sirvió este error? ¿De qué me di cuenta? Y este error, ¿qué me permitió hacer diferente la próxima vez? Obviamente que dependa de mí. Aquí tienen las preguntas, pueden irlas desarrollando. Ok. Vamos con la parte 3, que sería la luz verde. Es el actuar. Aquí vas a transformar esa frase que no te sumó, que no te sirvió, que pensaste cuando cometiste ese error, lo vamos a transformar en una frase verde. Una frase verde es con una afirmación de aprendizaje, siguiendo el siguiente patrón que lo están viendo en pantalla. Este error me enseñó que, y escriben qué les enseñó, por eso la próxima vez voy a tal cosa. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Parece mucha concentración todo. Buenísimo. Voy a dejar de compartir o necesita la pantalla. Muy bien. ¿Quién de ustedes quiere comenzar para compartir lo que descubrió con este ejercicio? A ver, José Tomás compartió algo en el chat. a ver. Dice, como entrenador de taekwondo, cometí el error de poner un infantil con un cadete, 15 años, entre paréntesis, a patear y obviamente el chico de más edad lo abrumó. La lección fue poner a cada quien en su categoría. Excelente. Gracias. Estamos reencuadrando. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir
su experiencia con este ejercicio. Y fíjense que esta práctica les permite a ustedes, sean coaches o no, porque si son papás de jóvenes atletas, también pueden ayudar a su deportista a que pueda ver las cosas desde otra perspectiva, de manera diferente. Y aquí estamos, si no eres un coach, estás utilizando herramientas del coaching para ayudar en ese proceso de desarrollo de ese joven atleta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, yo pongo algo, pero no es necesariamente en el área de deporte, ¿no? No, puede ser de vida también, Exacto. Yo por estoy supuesto. encargada de mantener actualizado la base de datos de proyectos, digo, de planos de un proyecto en el que estoy. Y en estos días me llama la gerente del área de construcción y me dice, mira, el plano tal no está actualizado. Y yo, sí, me dije cosas, yo dije, coño, Dalia, te equivocaste, qué horrible, por favor, ¿cómo es posible si tú eres la encargada, tú eres la responsable? Sí, me dije todo eso, pero después dije, ya va un momento, vamos a ver qué saco de aquí. Yo tenía una rutina de actualización, de cada 2 o 3 días, por ejemplo, ¿no? En el caso o sea, yo voy y busco la información en una base de datos y la traigo a nuestra base de datos ya actualizada. Y para mí el aprendizaje es uno, que yo necesito ir con más frecuencia a actualizar esa base de datos porque en este momento justamente está la construcción de ese espacio y entonces necesitan tener el plano actualizado. Así que bueno, nada, ya. En mi caso, el aprendizaje es que tenía que aumentar la frecuencia de actualización de los planos. No podía dejarlo con cada 2 o 3 días. Ujú. Así es. Bueno, hay un error frecuente en las personas y yo también en algún momento lo he cometido, que es el salir tarde, quizás confiándome en el tema del tráfico y todo esto. Y por eso la próxima vez yo dije, bueno, si salí 30 minutos antes, pues salir 1 hora o un poco más con antelación para llegar temprano a una reunión. Ese es un aprendizaje, es digamos, una incomodidad que también se genera y que a partir de allí tú dices: "Ay, Dios, que hubiese salido más temprano, me confié". Entonces, moraleja, no me puedo confiar, sino ir por lo seguro, salir más temprano de 30 minutos, salir 1 hora antes o 1 hora y media antes para asegurar estar puntual en el lugar. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, aquí tengo una pregunta en el chat. A Lo ver. comparte Roxanis. A ver, ¿cómo la incorporas? Dice, ¿y cuando el niño futbolista tiene déficit de atención? Lo pone como pregunta. Pues allí tiene que ir con el psicólogo, especialista o el psicopedagogo. No nos compete a nosotros como coaches trabajar en Bien, esa área. Sí podemos trabajar en conjunto con ellos, ellos en su parte y nosotros tomando las recomendaciones en cuanto a al logro de los objetivos. Sin bien. embargo, y eso sí procede, ¿no? Porque también no nos vamos a cerrar, pero tenemos que trabajar en conjunto con el profesional competente, Me si esa es encanta la allí situación. teniendo claro los límites de lo que es Exactamente. el coaching o cuando es necesaria la intervención de un profesional en un contexto en donde estamos hablando de un tema muy específico y hay profesionales para ello. Así es, y Wanda lo trabajamos tiene, con eso. exactamente, Wanda tiene ahí una manito levantada. Cuéntanos, Wanda. Adelante, Wanda. Bueno, quisiera compartir buenas tardes antes que Buenas todo tardes. y muchas gracias porque de verdad que aunque el tema es bien específico y dirigido hacia los deportes, yo creo que aplica para todo. Así es. Ciertamente me disculpan, pero es que estoy trabajando con los perros y pues no pude anotar, pero pude reflexionar bastante. Error reciente, tan reciente como que yo estoy trabajando en mi disertación, ¿verdad? En la parte de la lectura y la escritura, lo que es la redacción, y yo dije, ok, llevo un año atrasada, eso es un error máximo. Y yo dije, así mismo como mencionó
la compañera anterior, ¿cómo es posible? Tú que siempre tienes todo en agenda y ese self-talking, ¿verdad? Y entonces después dije, no, ya yo sé que yo voy a hacer, yo voy a buscar un coach. Y entonces, ¿por qué? Porque necesitaba, a pesar de que tengo muchas personas interesadas en que yo termine de escribir, en que se los lea y en que presente, defienda todo eso, y me preguntan, no estoy siendo accountable con Ujú. eso, ¿ok? Y entonces el coach, ¿qué hizo inmediatamente? Cuando una fecha, ¿cuándo vamos a ponerle el goal? Tú sabes, la meta. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y entonces pues me ha costado reagendar mi agenda, meter eso en mi agenda y darle prioridad, ¿verdad? De las 10 prioridades que uno tiene como madre y como madre trabajadora, etcétera, pues ok, eso tiene que llevar una prioridad, un número en esa agenda. Y tiene que ser el número antes del 5. Ok, Y entonces, pues eso me ha funcionado bastante. Y entonces, pues físicamente, pues cambié muchas cosas en mi rutina. eh, Cambié mi escritorio. A mí me funciona mucho la parte visual, así es que pues yo cambié mi excelente. escritorio, la parte de, ¿verdad? Lo que va encima, el teclado, cómo se ve la decoración alrededor, todo eso, porque todo eso a mí me impacta. Y fíjate que esas son acciones importantes para ti y que te han funcionado, ¿ves? A Ujú, raíz de un aprendizaje de quizás algo que no te salía, de un error y de un fallo. Eso es ujú, importante, que cada quien sí. revise qué es lo que le funciona. No es que si te funciona a ti, Ronnie, yo me lo voy a copiar. Bueno, a Ajá, lo no, no mejor me funciona, a lo necesariamente. mejor me funciona, pero no lo sabemos. Cada cabeza es un Exacto. mundo, cada uno de nosotros Ujú. tenemos una realidad. Gracias, Wanda, por la Gracias. intervención. A ver, ¿alguna otra pregunta? Y en el chat tienes Amarilis. ¿Tienes a Marilis Amarilis uno? primero. Ok. Marilis, voy a poner a Marilis. Yo hace unos días, por ser Uy, puntual, le no. envié una información equivocada, nos cuenta sobre su Ujú. tema y cuando lo hicieron saber, me dije distraída, aprendí que la velocidad no significa que no presto buena atención al cliente. Ujú. Atendí a tomarme mi tiempo. Bueno, muy bien, la experiencia ahí de Excelente. Marilis. Es que Y de eso se trata el aprendizaje, de que ustedes hoy están aprendiendo una herramienta que lo estamos llevando al campo del deporte. Y el aprendizaje también es que yo estoy aprendiendo esta herramienta aquí y la puedo aplicar en otras áreas de vida, en la empresa, en mi vida personal, en mis relaciones, el deporte con mi hijo o en mi bien. deporte. ¿Ok? Ujú, Roxanis nos comenta, nos pregunta, bueno, ¿qué orientación dar al entrenador ujú. cuando la competitividad en el fútbol es entre los mismos compañeros del equipo? O sea, ¿cómo se maneja esa dinámica? Uno, el entrenador se debe certificar en coaching deportivo para tener las herramientas y recursos. Debe tener esas competencias. Dos, coaching de equipo. Con eso resuelven todo ese tema y ayudan a la cohesión del equipo, a la identidad que está relacionada, a que todos trabajen hacia un mismo norte. Así que el coaching en sus diferentes especialidades, inclusive dentro del deporte, coaching de equipo deportivo, le puede funcionar al entrenador, además de la Bien. capacitación en coaching. Eso es muy importante. Profesionalizarse Así es. en resumen, Pero no en profesionalizarse. cualquier lado, tiene que ser en una escuela que sea Exactamente. reconocida, ver las credenciales Muy bien. todo esto es fundamental. Ujú, Mira, el Roxanis nos sigue preguntando y por aquí tiene una acotación, pero te la digo al final. Sí. ¿Tienes experiencia orientando a la madre o al padre encargado de llevar el acompañamiento en el desarrollo deportivo del niño? En este caso, en el fútbol. Si la madre está divorciada, también debe acompañar al hijo en sesión de coaching. Es la que tiene mayor peso diario y está muy cansada. Adicional a la cotidianidad. Entonces, hablando, al final nos comenta que, bueno, ella no es coach
y por eso tiene este conjunto de inquietudes. Incluso, Roxani, si te animas a abrir el micrófono, bienvenida también y nos cuentas un poco más en detalle de lo que tienes como inquietudes. Y Ana Cristina ya ahí le dejé los comentarios. Sí, bueno, voy a responder. Sí, sí tengo experiencia dentro de los programas de mis programas de Desarrollando Campeones, que tenemos un taller sobre eso. También está el tema, por un lado el coaching y por el otro las mentorías, porque con los padres, cuando se refiere a niños y adolescentes, hay que trabajar. Siempre hay que trabajar para, en el caso de la orientación se llama mentoring, pero también ante situaciones hacemos coaching, porque hay que saber dónde voy a aplicar el coaching y dónde voy a aplicar la mentoría. En el caso de la mentoría, desde la experiencia como madre que fui de un joven atleta de alto rendimiento, que llegó lejos dentro de su deporte y que bueno, después tomó una decisión de seguir en la universidad, ya eso es otra cosa, pero siguió todo su proceso y lo que aprendió en el deporte también lo aplica en la vida. Y es fundamental esa orientación de que mamá es divorciada o no. He tenido dentro de mis sesiones padres divorciados y si no pueden ir los dos, pues si va la mamá, que es la que está todo el día con el joven, que es la que se encarga de llevarlo, de traerlo, pues válido. No sé si ya respondí tu pregunta. A ver. Bueno, es eso. Listo. Seguimos entonces. Bueno, para finalizar este ejercicio, quería saber cómo se sintieron y qué se llevan. Eso lo pueden responder por el chat mientras Muy yo bien. continúo compartiendo acá para seguir avanzando en Me nuestro... encanta que este tema está resonando mucho en la audiencia, tienen buenas inquietudes, ahí el chat está súper dinámico, Ana Cristina, y bueno, están compartiendo Excelente. desde su mirada, el compartir con la familia, otras intervenciones tipo equipo o group coaching para estos temas, entonces bueno. Así es. Mira, pero Todos tienes son... a Ernesto que levantó la manito antes Ay, de... adelante, Ernesto, ¿nos Ernesto. quieres comentar algo? No, Adelante, bienvenido. no, acá interviniendo de nuevo. Viste cómo soy, ¿no? Lo No, Dale, agradecemos, dale. no te preocupes. Nos encanta. no, bueno, yo un poco chiquita mi presentación, yo hace muchos años que trabajo con niños en el fútbol infantil, ¿verdad? Bueno, tú bien lo sabes, Ana, yo te lo he comentado. Así es. Y en el 99% se trabaja más con los padres, principalmente con las madres, que son las que están Ajá. más asiduas son las que se dan el tiempo, más que los padres, es una realidad Así es. de llevar, acompañar a los niños, ¿verdad? Y sí, eso es una realidad. Se trabaja mucho más, se tiene que trabajar más con los padres que con los niños, porque el niño es, cuando llega a vos, la mente de él es un papel en blanco. Ellos absorben todo, pero los padres, como ya vienen con otras creencias o con otras eh, maneras de pensar diferentes, ahí es donde uno tiene que trabajar. Así es. Simplemente eso. Así es, porque lo que el niño generalmente manifiesta es influencia de los padres. Ya un Correcto. adolescente ya en el adolescente cambia la cosa. Sin embargo, pues en las sesiones inclusive se toma una decisión después de escuchar las partes y de acuerdo a las necesidades de cuántas sesiones vas a hacer con los papás, sean de mentoría o sea de coaching. Y trabajando con el niño o el adolescente a su nivel, porque no es igual hacer una sesión de coaching para un adulto que trabajar con estrategias de aprendizaje, ¿no? Para niños, para que no sea aburrida, porque imagínate una sesión para un niño que estés preguntando, que estés conversando, hay Sí, que aplicar otras herramientas dentro de esas sesiones para que él se pueda manifestar, para que se pueda abrir, escuchar y conforme a eso vamos a trabajar también de acuerdo a lo que él manifiesta con los padres, así mismo. Gracias, Ernesto. Entonces, fíjense, esta herramienta que acabamos de trabajar, el semáforo del futuro, es para el reencuadre cognitivo, es fallé y aprendí, fallé y aprendí. Aquí vamos a transformar nuestro lenguaje interno sobre los errores, como se dieron cuenta al practicar. Entonces tenemos la luz roja, que es la que me dice detente, o tú le dices pare, tú mismo le das la instrucción también, para. Aquí vas a identificar la frase negativa, ejemplo, siempre fallo, no sirvo, bla, bla.
En la amarilla, que es para reflexionar, donde te vas a preguntar, ¿qué me enseñó este error? En el caso de Carlos, el portero anticipa mi dirección habitual. O sea, él se dio cuenta de eso, que lo anticipa. Claro, muchas veces tenemos un lenguaje corporal que ya el otro nos lee, y aquí en el fútbol y en cualquier deporte de leer, pues es de leer. El lenguaje corporal es más el lenguaje corporal en cuanto a la comunicación dentro del campo de juego, del entrenador a los jugadores y entre los jugadores, que el lenguaje verbal. Entonces, seguimos con el verde. La luz verde es la acción, es actuar. Para crear una nueva fase, en este caso, en frase, la próxima vez sería cambiaré el ángulo. ¿Ves? Si él me está leyendo, que se me están anticipando, me están leyendo a mí, yo debo hacer un cambio estratégico. A esa conclusión llegó este jugador. Ejemplo de Carlos, antes perdí el partido por mi culpa en cuanto a los pensamientos. Él se decía eso, cónchale, fue por mi culpa. En el después, él dijo, ok, el error me mostró que debo trabajar los remates con presión, que debo buscar la manera de hacer esta práctica dentro de los entrenamientos en la semana para luego en el partido poder fluir. Y de paso, él mismo llegó a declarar que si se equivoca o algo no le sale, pues no ocurre nada, que él sigue trabajando, a diferencia de antes, que se paralizaba, que se caía, se decaía todo emocionalmente. Ahora él lo deja pasar y no se queda en el pasado, en el error, en el fallo, sino que continúa en aquello que está ocurriendo en el partido. Ahora se paralizó otra vez aquí. Vamos a ver. Atletas que normalizan el error, ya está. Ah, pero es que se me devolvió. Vamos a ver, vamos a buscar otra vez, no pasa nada. Ok. Vamos ahora por el cuándo. Estas herramientas se aplican en un proceso, en este caso de Carlos, se aplicaron en un proceso de 10 sesiones. Fíjense en esta línea del tiempo, acá les pongo 10 sesiones. Obviamente el proceso de coaching comporta una metodología. Nosotros seguimos una secuencia lógica, por eso es una metodología, porque tiene unas etapas. Dentro de esas etapas se verifican algunas acciones que nosotros vamos a indagar, vamos a acompañar al coach a que reflexione sobre X, Y, Z, y ocurren ciertas cosas, ciertos momentos dentro de cada fase. Pero para resaltar acá en la sesión 1, 2, 3, estuvimos con creencias limitantes específicas de Carlos, se trabajó el autodiálogo positivo, ¿no? Esto para resaltar, porque ocurren otras cosas más dentro de una sesión de coaching. Conversaciones sobre la experiencia de partidos reales, porque entonces ya después Carlos estaba comenzando a aplicar en los aprendizajes en las sesiones, ya no se angustiaba, ya no se escondía, y esto es fundamental porque aquí vemos ya un desplazamiento. Así que el cambio es gradual. El cambio es gradual porque se trata de un proceso. Mucha gente piensa que vas a ir a coaching deportivo o a cualquier sesión de coaching. Ay, vamos a probar una sesión. Y que ya, no, eso no me sirvió. Es que en una sesión sí vas a conseguir algo, pero es un proceso transformacional que implica tiempo, y tiempo implica paciencia, implica el aprendizaje de observarme, de tomar conciencia de dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar, de reconocer qué me está limitando, qué me está sumando, con qué valores y recursos cuento para poder seguir avanzando y de rebatir esas creencias que me están limitando, que no son ciertas, sino que están en mi cabeza, en fin. Todo esto lo iba descubriendo Carlos. Entonces, en la sesión 5, Carlos falló en un remate. Esta vez su reacción fue distinta. Esto lo manifestó él. Voy a analizar el video y corregir mi enfoque. Este punto, aquí se llegó al punto de inflexión, donde ya Carlos, en lugar de no manejar la frustración
o el fallo o sentirse estresado, sentirse decaído, él dijo, ok, fallé, sí, pero cuando salga de aquí voy a revisar el video del partido y voy a ver qué puedo hacer diferente. Fíjense qué importante es esta parte reflexiva del coaching y sobre todo si un adolescente. Vamos con el dónde. Estos aprendizajes se aplican de sus procesos de su proceso de 10 sesiones. Cuando yo hablo de 10 sesiones, pueden ser 10, pueden ser un poquito más, 15, pueden ser menos, 7, 8. Todo va a depender del coachee. Cada coachee tiene su tiempo, tiene su momento. Cada coachee es diferente. Lo que sí no podemos quedar con una sesión, porque hace falta pues un espacio de desarrollo y eso es importante. Entonces, ¿dónde aplicabas esto? En el campo de juego, y aquí dejó de evitar remates, o sea, los remates, él buscaba, él se escondía y entonces, claro, le quitaban el balón. En este caso, ahora iba con todo. Como lo comentábamos en sesiones, ok, entonces, ¿qué me estás diciendo? Porque él me comentaba, o sea, yo voy a darle, le voy a dar, aunque falle, le doy, y el peor intento es el que no se hace, y así es, y esa es la actitud, y todo esto sale de ese coaching. En lo personal, usó el stop para manejar críticas, el autodiálogo, que le funcionó bastante bien. En lo social, compartió su proceso con los compañeros, y de hecho, algunos se sumaron a estas actividades, a estas sesiones, a estos programas de coaching y entrenamiento mental. El error entonces dejó de ser su enemigo, porque en principio pues no le ayudaba ni le sumaba. La mentalidad de crecimiento convierte obstáculos en escalones. Carlos DeWitt. Esto es importante porque en la medida en que tú vas subiendo, que te vas desplazando, vas logrando en consecuencia elevar tus niveles de rendimiento. Nosotros trabajamos con el ser. Cuando el ser se da cuenta, reflexiona, hace cambios y se transforma, es allí donde los resultados comienzan a llegar. Resultados que pueden ser en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, cosa que nosotros no trabajamos directamente porque eso le compete al entrenador deportivo. Puede ser en la parte emocional o en la parte mental, donde ya cambias el observador que estás haciendo, ya cambias esa estructura desde donde tú estabas mirando antes para ver diferentes perspectivas, diferentes puertas, diferentes oportunidades de acción. Cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, entonces podemos ver esta metáfora de la semillita y del árbol que da frutos. Acá cada fallo, míralo como una semilla. Si la riegas con aprendizaje, siempre va a dar frutos, siempre va a dar frutos. Vaya a saber entonces cuál será su expectativa, que de paso en coaching, o por lo menos desde mi perspectiva, no los llamo expectativas, sino un mundo de posibilidades que tenemos como coaches y como personas. Vamos a ver si acá me volvió a regresar. Ok, seguimos. Entonces, acá llegamos al para qué. ¿Para qué Carlos en principio quería pues desarrollarse en sesiones? ¿Para qué llegó a la sesión? Finalmente, un reconocimiento importante para disfrutar, porque no le estaba disfrutando, para crecer. Y si se cae, se levanta. O sea, levantarse siempre, no quedarse en la culpa, no quedarse en el pensamiento negativo que no le sumaba, negativo para él, ¿no? Para elevar su nivel de desempeño, porque él estaba buscando esto también. Los deportes son de resultado, no obstante, desde la mirada del coach, los resultados vienen desde adentro, van hacia afuera, y allí, por supuesto, lo que les decía, el impacto del trabajo, del proceso de coaching en el jugador va lejísimo, hasta lograr elevar su nivel de desempeño, hasta lograr resultados en la física, la técnica, la táctica. Y esto pues un reconocimiento también del entorno, o sea, hubo un cambio, una transformación.
¿Para qué? Para tener resultados diferentes a nivel mental, emocional y de su juego. ¿Qué logró Carlos con el coaching deportivo? Reconstruir su autoconcepto, derribar la idea de que un error lo definía, porque él se identificaba con el error. Y no, simplemente es algo que pasa y que tú puedes, dentro de lo que a ti te compete, hacer para que, bueno, sumes o logres los objetivos que tienes deportivos. Sembrar confianza, encontrar en cada fallo una razón para seguir, no para rendirse. El fallo como fuente de aprendizaje. Encender la motivación. Acá, con todo este proceso y cuando se establecieron los objetivos, técnica per se de la motivación, él logró transformar esa frustración en curiosidad por mejorar cada vez más. Entonces logró ver esas oportunidades de desarrollo que como ser humano que está detrás del deportista, él tiene. Redescubrir el error, verlo no como un enemigo, sino como un maestro silencioso que está allí, con el cual siempre puede contar, un maestro que le va a dar información. Así que el éxito no es caer, es elegir aprender cada vez que lo haces. Acá les traje un regalito a los papás, unas frases, como yo digo, frases que matan la confianza, unas frases que son inefectivas para que apoyes a tu hijo versus las frases que construyen resiliencia. Entonces, les traje 6 nada más como ejemplo. Si tú le dices a tu hijo, ¿por qué siempre fallas? Le estás reprochando. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez? Aquí te estás enfocando en la solución y no en la culpa. Esto le va a permitir a tu hijo mantenerse en un nivel de confianza e ir aprendiendo de ese error, verlo como el maestro que acabamos de mencionar, el maestro silencioso. 2, tienes que ser el mejor, no me defraudes. Ay, esos papás que muchas veces se transfieren en los hijos, que están, bueno, que les da de todo en las gradas. ¿Cuál es la alternativa aquí? Puedes decir, por ejemplo, disfruta el proceso, los resultados llegarán. Es decir, si tú trabajas, si tú te enfocas en lo que tienes que hacer, en tu rol dentro de tu equipo, los resultados llegarán. Y esto le va a bajar 2 a esa presión que el joven siente. Otra, mirar a él sí sabe hacerlo bien. Esas comparaciones, Dios mío, que las vemos una y otra vez, las escuchamos. ¿Cuál es la alternativa? Cada jugador tiene su ritmo. ¿En qué quieres enfocarte hoy? Por ejemplo, ¿en qué quieres enfocarte hoy? Y por supuesto, no compares a tu hijo con otros jugadores. Déjalo que él vaya fluyendo. Oriéntalo. Y esto empieza desde la comunicación efectiva para con tu hijo. Otra, ese error nos costó el partido. La alternativa, los errores son parte del juego. ¿Qué aprendiste de esta jugada? Entonces aquí estamos normalizando el error como un aprendizaje, que es parte del tema de hoy. 5, si no ganas, no hay premio. Imagínate, le das un reforzamiento y le dices que no se lo vas a dar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Me enorgullece tu esfuerzo. O sea, destaca que fue, porque no todo es negativo en un partido con relación a la ejecución. Es decir, no siempre las cosas salen, pero siempre hay algo donde él se destacó, algo que hizo bien. Bueno, desde allí tú le vas a decir, me enorgullece tu esfuerzo, le cuentas qué fue lo que tuviste, donde él se destacó o algo que le salió bien dentro del partido. Y le puedes preguntar, ok, ¿qué te llevas hoy? Y aquí estás valorando el proceso y no solo el resultado, que no es solo el triunfo, el proceso. Aprendemos del proceso. Otro, deja de llorar. Eso es para débiles. La alternativa, entiendo que estés frustrado. ¿Quieres hablar de ello? Y aquí estás validando las emociones de tu hijo. No las reprimas, valida esas emociones. La empatía aquí es fundamental para que tu hijo se vaya formando. Recuerda que están en etapas de desarrollo, están en etapa de formación para llegar a la especialización. Todo lo que ocurra en esas primeras etapas son fundamentales
para que el jugador pues continúe en su deporte, se siga desarrollando y pueda llegar a donde él llegar, no a donde tú, papá, quieras que él llegue. Así que hoy Carlos tiene una perspectiva completamente diferente. Tiene autoconfianza, motivación, ya entiende de qué va todo esto que ha aprendido durante el coaching y desde su propia experiencia, viendo las cosas distintas. Imagínense que lidera la tabla de goleadores de su liga. Por supuesto, está ahorita bien posicionado. Para él esto es fundamental, para el equipo. Comprendió que cada fallo es una semilla de crecimiento y el coaching lo ayudó a transformar su mentalidad y a descubrir su verdadero potencial. Así que Carlos pasó de soy un fracaso a soy un aprendiz. Y tú, ¿qué eliges creer hoy? Tú que me estás mirando detrás de esta pantalla, tanto porque eres papá de un Carlos, tanto porque eres una persona que trabaja en el rol que estés ejerciendo en el campo personal, profesional, porque esto lo aplicamos, lo que se aplica en deporte también se aplica en la vida. Y aquí les dejo mis contactos, mis redes sociales, pueden tomarle captura de pantalla, estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Y por supuesto, quiero agradecerle su presencia, quiero agradecerle a ICF por la invitación, que como todos los años estamos presentes dentro de la Semana Internacional del Coaching ICF. Para mí es un placer compartir conocimiento y experiencia con ustedes. Así que un abrazo grande y bueno, cuéntame. Fantástico, Gracias. fantástico, ¿no? La gente muy animada, excelente, muchas gracias, gracias por lo que compartes, Ana Cristina. Si alguien quiere abrir su micrófono para alguna inquietud, algún comentario, algún feedback, adelante. Este es el Bien, momento. acá Ernesto, acá nuevamente. Yo estoy trabajando también, entonces estoy conectado para que vean cuando uno quiere, uno puede. Y agradecer a Ana Cristina, estuvo impecable todo. La verdad que, como siempre, la exposición de ella uno se nutre, y eso es bueno, eso es bueno. Así que un abrazo desde Uruguay para todos y a las órdenes siempre. Gracias por estar, Ernesto. Sí, me gustaría saber qué se Excelente. están llevando de esta Ujú. conferencia que es muy importante. Me gustaría saber qué aprendiste hoy que antes no sabías, si alguna información de esta te sirvió, qué te estás llevando. Pueden abrir los micrófonos y quienes no quieran abrir los micrófonos pueden hacerlo por el chat. Adelante. Wanda, buenas tardes otra vez y de verdad me voy bien agradecida, bien llena, no solo de conocimiento, sino de satisfacción, de crecimiento, con otra visión, ¿verdad? Yo soy, en Estados Unidos, yo soy consejera académica. Y entonces, parte de mi trabajo es básicamente entre, ¿verdad? Llevarle la consejería a los muchachos, también, ¿verdad? Se les orienta, se trabaja mentoría con ellos, se trabaja cierto coaching. Por eso dije, estoy estudiando, porque realmente estoy estudiando lo que es ser coach para ver si me certifico por la ICF. Pero de verdad que ha sido tremendo aprendizaje. Full. Es excelente, me voy a comunicar con usted más adelante porque es que me tengo que comunicar. Pero sí, nunca había visto todas estas estrategias técnicas que se utilizan en el deporte, nunca las había visto en cualquier otra área. El crecimiento personal, en crecimiento laboral, o se puede aplicar a cualquier ambiente, no necesariamente tiene que ser en el deporte. Así Gracias, es, gracias. así es. Recuerden que lo que dije al final, lo que se aplica en deporte también se lleva a la vida y viceversa. Es un aprendizaje que podemos pues llevar a cualquier entorno. Adelante. Mira, nos piden que si puedes mostrar nuevamente tus datos para que tomen Sí, como captura. no, ya les voy a Y poner en el chat, bueno, que gracias, excelente, de verdad, muy buenos comentarios de la gente. Evocó buenos momentos, o sea, muy, muy, muy bien. Aquí estoy dejándole también el mensaje para los que estén interesados en los CCs.
el correo para el cual pueden escribir, indicando el webinar al que asistieron. Ahí están los datos. Así Muy es. bien. Excelente. ¿Tú cómo te Gracias. sientes, Ana Cristina? ¿Cómo lo ves? Excelente, muy contenta por Sí, la participación, por el enfoque que han tenido, por muy bien. prestarse al hacer el ejercicio para reflexionar sobre su vida y pues el regalo maravilloso para los padres de jóvenes atletas con esas frases poderosas, frases verdes, con la que con seguridad pueden ayudar a su hijo. Mira, nada más esos 6 ejemplos, yo sé que les va a funcionar. Sí, listo, voy a Fantástico. dejar de compartir. De acuerdo. Mire, una fotito final, ¿verdad? Ay, pero con las cámaras encendidas porque Vamos, exacto, prendamos camaritas, tomamos una foto bien chévere para compartir con el grupo, que ya estamos, este es casi el cierre, este es el precierre de la semana de coaching, así que muy bien, a ver, camaritas prendidas y sonriendo, voy a tomar la foto, muy bien, dame un segundito, es excelente, déjame pasar a la segunda página. página, porque bueno, tenemos dos páginas aquí de Así personas, ¿qué te es. parece? Dame un segundito, voy a la segunda página. Página 2. Ahora sí, a sonreír otra vez. Los que no sabemos quiénes estaban en la página 2, pero sonrían todos. Excelente. Muy bien, ya muchachos. Chévere. Fantástico. Muchas gracias. Que tengan un feliz sábado. Tenemos una más, ¿verdad, Dalia? Nos queda Tenemos una una. más ya para cerrar. Nos encantaría que nos acompañen ya para el cierre de esta semana con el webinar que vamos a tener con Salomón Velázquez sobre humanizando la salud a través del coaching. Un tema súper Excelente. interesante. ¿Ok? Tenemos Gracias. médicos dentro de nuestro capítulo, así que me imagino que van a estar allí. ¿Ok? Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en todas las actividades y espero que hoy para el cierre estén con nosotros. Nos vemos pronto. Así es. Nos Feliz vemos en sábado. unas horas. Gracias. Gracias, Ana Chao. Cristina. Chao, Cristina. Chao, grupo. Muchas gracias. Chao.